Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, en este video continuaremos con el estudio del capítulo 2 del curso titulado Integración múltiple. En este video en particular comenzaremos con la clase 13 y el tema de integración doble en regiones generales. En los videos anteriores aprendimos cómo integrar una función de dos variables sobre un rectángulo cualquiera. Ahora veremos que este procedimiento puede ser extendido a regiones generales. Entonces, para el caso de las funciones de dos variables, la región de integración puede ser una gran variedad de cosas en el plano, no solamente un rectángulo. Y creo que ustedes saben eso. Si tengo una función de dos variables, entonces su dominio está en el plano, y yo en el plano puedo tener no solamente rectángulos, como estamos aquí dibujando un poco torcido, pero ustedes me entienden, sino que ahí también podemos tener otro tipo de situaciones. Por ejemplo, podemos tener una curva, una región como esta, una especie de circunferencia, o puedo tener otras cosas en el plano. Por ejemplo, digamos que tenemos una recta, bueno, hagamos en estas tres rectas como una especie de triángulo, y podemos tener muchas más cosas en el plano. Eso lo hace diferente al caso de una variable en el que el dominio era solamente el conjunto de los números reales, y por lo tanto ahí íbamos a tener siempre solamente intervalos. Bueno, entonces eso hace que la integración doble sea más general y podamos considerar el caso no solamente de rectángulos, sino muchos otros casos más. Entonces empecemos diciendo que sea de una región acotada de R2. Ahí me refiero, vamos a tener un disco o un círculo pues lleno, o vamos a tener ese triángulo que puse ahora, vamos a tener inclusive uno de los cuadrantes, mucha región, bueno, esa no, vamos a ver acotada, una región, entonces no nos sirve los cuadrantes, una región que yo pueda meter dentro de alta más grande. Pero bueno, son muchas las que pueden ocurrir, y sea f una función entonces con dominio en esa región y de dos variables. Entonces queremos calcular la integral doble sobre d de la función f. Un poco entonces más general que el caso simple de un rectángulo. Sin embargo, para poder definir esa integral bien definida, vamos a hacer un truquito inicial. Eso después no lo vamos a volver a hacer, es solamente para introducir el concepto de cómo integrar sobre regiones generales. Ese truquito es, sea R un rectángulo, como el que se vio en la clase anterior, y tal que la región D está contenida ahí. Por eso estamos pidiendo que por el momento que la región D sea acotada, que como les digo, no tiene que serlo. Pero bueno, ahora vamos a suponer que está acotada, de manera que yo lo pueda meter dentro de un rectángulo. Y entonces definimos una función f mayúscula. Esa función f mayúscula está definida con dominio en el rectángulo, con rango en los reales, y es tal que coincide con la función f minúscula en la región D, y es 0 fuera de D. ¿Para qué nos sirve eso? Porque entonces vamos a decir que la integral doble sobre la región D, denotada como ya hemos visto, se puede definir como la integral doble de la función f mayúscula sobre ese rectángulo, y sobre ese rectángulo ya sabemos integrar, bueno, obviamente siempre y cuando esa última integral exista, porque eso no siempre es cierto. Entonces aquí ilustramos eso con un dibujo. Tenemos una región D, esa región D es la que está ubicada entre esas dos curvas. Vamos a llenarla un poco para que nos entendamos. O sea, la región D es la que estoy aquí rayando, y esa región D la estamos metiendo entre un rectángulo, el rectángulo blanco. Entonces la función f mayúscula va a ser aquella que es f minúscula en la región D y es 0 en el resto de la región blanca que queda ahí por fuera. Bueno, la gráfica puede ser algo como la que estamos viendo por acá. Entonces, si estoy en la región D, tengo la función f minúscula, que por ejemplo puede ser esta superficie, y por fuera entonces la función vale 0, queda sobre el plano xy. Entonces vamos a ver cómo integrar sobre cualquier tipo de región. Para eso vamos a dividir las regiones del plano en tres tipos: las regiones tipo 1, las regiones tipo 2
y las regiones tipo 3. Saber el tipo de la región nos va a servir para decidir cómo debo integrar, en particular, como lo veremos en unos minutos, para saber cuál es el orden correcto con el que debemos integrar. Recordemos de la clase pasada que si yo quería integrar sobre un rectángulo, por el teorema de Fubini me decía que no importaba qué orden empezara, primero y después x, o primero x y después y, no importaba, debía darme lo mismo. Aunque también, como vimos con un ejemplo, hay veces el orden simplificaba un poco la integral, la hacía más fácil de resolver, pero eso no implicaba que no se pudiera hacer por cualquier orden. Ahora, en las regiones generales tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que el orden de integración es totalmente importante. Ya para la tipo 3 veremos que puede ser arbitrario. Entonces, ¿qué es una región tipo 1? Se dice que una región plana es de tipo 1 si podemos ver que se encuentra entre las gráficas de dos funciones continuas de x. Es decir, una región tipo 1 vamos a describirla de la siguiente manera. Voy a hacerlo de atrás para adelante. La variable y vamos a verla entre la gráfica de dos funciones, la gráfica de una función g1 de x y la gráfica de una función g2 de x. Y la x vamos a poder verla entre constantes, tal como ocurría en el caso de los rectángulos. Bueno, eso se puede ilustrar en esta situación que nos va a servir mucho para poder saber cómo integrar o cómo reconocer una región tipo 1. Entonces ahí tenemos esa región y nos preguntamos, ¿cómo saber si esa región es tipo 1? El procedimiento es muy sencillo, siempre funciona y siempre es el mismo. Si yo quiero saber si la región es tipo 1, entonces dentro de la región trazo una línea paralela al eje Y, una línea vertical. Vamos a hacer algo como eso, algo así como lo que estoy acá dibujando. Entonces nos damos cuenta en esa línea vertical que siempre el punto de abajo cae sobre la gráfica azul y el punto de arriba cae sobre la gráfica amarilla. Y no importa dónde hagamos esa línea vertical, y eso es muy importante, ponerlo en cualquier parte, no importa dónde la pongamos, siempre va a ocurrir lo mismo. Siempre esa recta vertical va a tener el punto de abajo sobre la curva g1 de x y el punto de arriba sobre la curva g2 de x. Entonces eso nos dice que esa región puede describirse como si estuviera contenida dentro de la gráfica de dos funciones, la función g1 de x y la función g2 de x, tal entonces como se mencionaba ahí en la descripción matemática. Bueno, una vez tengo eso, me falta decidir cómo varía x, pero bueno, ya una vez vemos que la y varía entre funciones, la x es sencilla, simplemente miro cuál es la x más pequeña que corresponde a este punto y cuál es la x más grande que corresponde a este punto. Entonces lo más importante es hacer estas rectas verticales y ver que no importa dónde la ponga, siempre el punto de abajo va a caer sobre la curva g1 de x y el punto de arriba va a caer sobre la curva g2 de x. Por el teorema de Fubini tendríamos entonces que la integral doble en la región D, que va a ser igual a la integral doble sobre la región R de la función f mayúscula, que en esta, como estamos considerando un rectángulo, es la integral de, por ejemplo, y entre c y d y x entre a y b, donde el rectángulo AB cruce D es el rectángulo que contiene la región R, pero como digo, esto lo introducimos solamente para ayudarnos a escribir la expresión. Y damos cuenta de lo siguiente: como f de x y es igual a 0, si y es menor que g1 o y es menor que g2, entonces yo puedo decir que la integral de f mayúscula entre c y d es igual a la integral de f minúscula entre las funciones g1 de x y g2 de x, que es realmente la región que nos interesa. Por eso les decía al comienzo que esta función f simplemente era un paso intermedio que nos servía para usar lo que conocemos acerca de los rectángulos. Entonces, sabiendo eso, vamos a decir que la integral doble de la función f en la región D se puede escribir como la integral doble de la función f, primero con respecto a y entre g1 y g2 y después con respecto a x entre a y b. Bueno, y este es el paso crucial, este es el paso más importante para poder trabajar con regiones tipo 1. Porque vamos a decir, en las regiones tipo 1 siempre vamos a usar este orden. Entonces voy a subrayar este resultado que es muy importante y decirles que en las regiones tipo 1
vamos a decir que siempre debo integrar primero con respecto a y entre g1 y g2, y una vez integre con respecto a y, vamos a integrar con respecto a x. Entonces ese orden que está ahí es el que tienen que mantener ustedes en mente. Los límites interiores son los límites variables, el límite en este caso con y entre g1 y g2, y el límite exterior son límites constantes. El límite exterior siempre debe ser constantes para que la integral, como es definida, me dé un número, no una función. Entonces es la característica de una región tipo 1. Regiones tipo 2 son como las contrarias, se definen de manera similar. Entonces una región plana es tipo 2 si esta yace entre las gráficas de dos funciones continuas de y. Es decir, vamos a poder en una región tipo 2 tomar x entre funciones de y entre constantes. Para distinguir una función tipo 2 hacemos lo siguiente. Ahí hay una región tipo 2, creo que se pueden alcanzar a dar cuenta que lo que vamos a hacer, en este caso entonces vamos a hacer rectas horizontales y ver qué pasa. Entonces si me muevo por rectas horizontales me doy cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer una recta horizontal, entonces veo que su extremo izquierdo me queda sobre la curva H1, la curva de aquí de la derecha, de izquierda, perdón, y su extremo derecho sobre la curva H2. Y no importa dónde haga esa recta vertical, horizontal, y eso es importante que siempre lo hagan, que la muevan, así sea pues mentalmente, no tienen que dibujarla, pero hagan esa recta horizontal y se den cuenta que no importa dónde la ponga, puede ser muy cerca del punto de arriba, muy cerca del punto de abajo, no importa, siempre su extremo izquierdo cae sobre H1 o empieza en H1 y su extremo derecho cae o termina en H2. Eso nos indica que esta región es tipo 2. Entonces una vez tenga definido el tipo de la región y cómo varía, en este caso la x, el siguiente límite, que es la y, es muy sencillo porque el segundo límite siempre vamos a tomarlo entre constantes. ¿Y cómo sé yo en qué constantes lo debo tomar? Bueno, simplemente miro, en este caso que el segundo límite es la y, miro cuál es la y más pequeña que corresponde a la y dada por esta recta roja, y la y más grande, que en este caso es el dado por la recta verde. Bueno, eso depende obviamente de cada ejercicio. Así que siguiendo el procedimiento que se esbozó para el caso de regiones tipo 1, hemos encontrado una fórmula para las funciones o las regiones tipo 2, y es esta de acá. Entonces ahí van a ver la diferencia de cómo hacer la integral. Entonces, nuevamente subrayo esta fórmula para que la tengan en cuenta, para que la comparen con la anterior, vean la diferencia, y la diferencia básicamente nos dice que una región tipo 2, entonces primero debo integrar con respecto a x en los límites variables h1, h2, y una vez integre con respecto a x debo integrar con respecto a y. Por cierto, tengan en cuenta que aquí ya eliminé esos paréntesis que poníamos antes adentro para separar las integrales. Les había dicho que eso no hay que ponerlo, generalmente no se pone, entonces aquí ya los eliminamos, y les debe quedar claro a ustedes que en el orden de integración, una integral doble siempre se resuelve de adentro hacia afuera, es decir, primero con el límite, con la variable x, con la integral interior, y después con la variable y en la integral exterior. Finalmente, diremos que una región de tipo 3, si esta puede escribirse tanto como una región tipo 1 o como una región tipo 2. Esas son las regiones más bonitas, las regiones más fáciles de describir, porque me da la posibilidad de hacerla de cualquier manera, como tipo 1 o tipo 2, entonces elegir la mejor manera de integrar. Eso va a ser el tema de un próximo video, que nos permitirán inclusive simplificar algunos ejercicios. Bueno, entonces empecemos con un par de ejemplos. Este primer ejemplo, queremos encontrar el volumen del sólido omega que está por debajo de un paraboloide z igual a x más y2 y por encima de una región D del plano XY que está acotada por dos rectas, la recta y igual a 2x y la recta y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo calcular una integral doble cuando no nos dan la expresión directa, sino que nos dan como en este enunciado el conjunto de curvas que la forman, o el sólido que se está formando? Entonces en el primer paso siempre es
dibujar la región de integración, en este caso la región del plano. Y según dice el enunciado, en la región del plano, la región D está acotada por la recta y igual a 2x y la recta y igual a x2. Entonces eso es lo que vamos a hacer, dibujar esas dos rectas. Vamos a hacerlo acá. Aquí se ve la recta, la curva, perdón, y igual a x2, no recta. La curva y igual a x2 y la recta y igual a 2x. La curva y igual a x2, que es una parábola. Entonces eso nos forma una región acotada. Si queremos, en este caso es opcional, podríamos dibujar el sólido que se genera. Entonces nos dice, aquí está, es un paraboloide. Aquí tengo abajito la región D, y entonces extiendo sus paredes y me forma este sólido naranja oscuro que hay por acá. Bueno, entonces una vez tenemos dibujada la región, en el siguiente paso debemos determinar el tipo de región. Eso es muy importante, es un paso crucial que hay que hacer para poder saber entonces qué manera de integral debemos usar. Entonces, consideremos esta región nuevamente, ahí está dibujada. Vamos a mirar ahora si es tipo 1. Entonces, si es tipo 1, si queremos saber si es tipo 1, lo que debemos hacer es entonces dibujar rectas verticales, como la que está ahí en sus pantallas. Hay una recta general, pero vamos a hacerla un poco más. Vamos a dibujar estas rectas verticales y nos damos cuenta que siempre va a empezar desde abajo, que es y igual a x2, y termina en la de arriba, que es y igual a 2x. Entonces, no importa dónde hagamos esa recta vertical, siempre pasa lo mismo, y eso nos dice entonces que la región es tipo 1. Ahora nos preguntamos, ¿será que también es tipo 2? Bueno, entonces para venir es tipo 2, debemos hacer rectas horizontales, es decir, tenemos que mirar si la x varía entre funciones de y. Bueno, ahí hay una recta verde dibujada, vamos a hacer muchas otras rectas y miremos, entonces siempre vamos a ver que el extremo izquierdo cae sobre y igual a 2x y el extremo derecho cae sobre y igual a x2. No importa dónde lo hagamos, siempre va a ocurrir lo mismo. Como eso pasa, entonces la región también es tipo 2, o sea que ese es el caso también de una región tipo 3, aquella que se puede escribir como tipo 1 o como tipo 2. Entonces, una vez determinado el tipo de región, en el paso 3 vamos a encontrar los límites de integración, es decir, vamos a describir la región por medio de ecuaciones. Tenemos que volver acá un segundo de la anterior diapositiva y consideremos, por ejemplo, el caso de una región tipo 1, para hacerlo en particular. Entonces, en la tipo 1 ya dijimos, miramos rectas verticales, esas rectas que están ahí con rojo, y nos damos cuenta entonces que y varía entre la curva de abajo, que es y igual a x2, y la curva de arriba, que es y igual a 2x. O sea, vamos a ir así que y varía entre x2 y 2x. Siempre empezamos con el límite variable, entonces y varía entre x2 y x. Ahora vamos a hacer cómo varía la x. Entonces el segundo límite siempre es entre constantes. Entonces miramos cuál es la x más pequeña en esta región, nos damos cuenta que la x más pequeña es 0, y cuál es la x más grande, que es la x de este punto de por acá. ¿Cuál es esa x? Pues simplemente nos damos cuenta por el dibujo que esa x corresponde al punto de intersección de las curvas y igual a x2 y la curva o recta y igual a 2x. En el paso 3, cuando queremos encontrar los límites de integración, hacemos eso. Entonces, viendo la región como una región tipo 1, ya dijimos, y varía entre x2 y x, y el segundo límite siempre se toma entre constantes. Esto es importante, ya lo he recalcado un par de veces, aquí vuelvo el recalco, siempre el segundo límite se toma entre constantes y corresponde a x entre 0 y b, donde b es la intersección entre las dos curvas. Entonces intersectamos la curva y igual a x2 y y igual a 2x, eso es igual a igualar las y, es decir, me queda que 2x es igual a x2, de donde fácilmente obtenemos que x vale 0 o x vale 2, es decir, que el segundo límite, el límite de las x entre constantes, varía entre 0 y 2, y obtenemos que la región D está descrita por el conjunto de puntos donde y varía entre x2 y 2x y la x entre 0 y 2. Bueno, vemos acá que antes estaba escribiendo la región D primero con el límite constante y después variable. Eso no importa, aquí lo cambié de manera consciente para que se den cuenta que ustedes pueden escribirlo como quieran. La región D se puede escribir como quieran. Aquí puedo poner primero la variable y, que varía entre funciones, y la x entre constantes. Lo que es importante es cómo escribir la integral. Bueno, si la región la quiero ver como una región tipo 2, no como una tipo 1, entonces les dejo a ustedes como ejercicio que así funcionen de manera similar
obtengan la región D. En la región D se van a dar cuenta que la x, que es la que ahora vamos a mirar entre funciones, varía entre y medios y raíz cuadrada de y, entonces la y varía entre 0 y 4. Pero bueno, digamos que vamos a hacerlo como tipo 1. Entonces en el paso 4 evaluamos la integral de acuerdo con el tipo seleccionado. Entonces supongamos que vamos a hacerlo como tipo 1 nuevamente. Vamos a decir entonces que el volumen de esa región que estamos buscando es la integral doble sobre d, que en este caso es de la función f, que en este caso es la integral doble sobre d de la función x2 más y2, y procedemos a escribirlo con el límite, con los límites que corresponden. Entonces, como dijimos que vamos a hacerla como una región tipo 1, entonces ya sabemos que vamos a escribir primero y después x. Y variando entre las funciones x2 y 2x, y la x variando entre los constantes 0 y 2. Entonces, primero integro con respecto a y, me daría la integral de x2, que es x2 por y la integral de y2, que es y3 sobre 3, evaluado entre x2 y 2x. Bueno, entonces evaluamos entre x2 y 2x, obtenemos esta expresión, 2x al cubo más 8x al cubo sobre 3, que es cuando y vale 2x, y cuando y vale x al cuadrado nos quedaría entonces menos x4 menos x6 sobre 3. Entonces nos queda ya una función de x que podemos integrar entre 0 y 2. Ustedes vean que aquí es que quiero que se den cuenta porque el segundo límite, o sea la integral exterior tiene que ser entre constantes, es porque una vez encuentre acá esta función de x, la debo integrar entre 0 y 2, que son constantes, para que me quede un número. Bueno, la integral de esa función es sencilla, es un polinomio, y el resultado sería entonces 216 sobre 35. Ese sería el volumen de esa región que estamos considerando. Bueno, hagamos ahora un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo queremos calcular la integral doble sobre la región D de la función x por y. Aquí ya me dicen cuál es la función que tengo que integrar, me dicen exactamente cuál es la integral, y la región D me la describen como formada por las rectas y igual a x, y igual a 2x y x igual a 1. Así que procedemos con la misma secuencia de pasos que mostramos para el ejemplo anterior. Es bueno que esa secuencia de pasos las mantengamos siempre presentes en la cabeza. En el primer paso entonces es dibujar la región de integración. En este caso son tres rectas, entonces las dibujamos. Aquí están la recta y igual a x, la recta y igual a 2x y la recta x igual a 1, que me cierra la región y me forma un triángulo. Bueno, entonces en el paso 2 es determinemos el tipo de región. Entonces, nuevamente vamos a empezar determinando si la región es o no una región tipo 1. Entonces, si es tipo 1, en la región debemos dibujar una recta vertical y ver qué pasa. Ahí ya hay una dibujada, dibujemos otra y nos damos cuenta que el punto de abajo cae sobre la recta y igual a x y el punto de arriba cae sobre la recta y igual a 2x. Y no importa dónde hagamos esa recta vertical, siempre va a pasar lo mismo. Siempre el punto de abajo está sobre la recta y igual a x y el punto de arriba sobre la recta y igual a 2x. Eso nos dice entonces que la región es una región tipo 1. Y nuevamente, una vez determinada la región de y, miramos la x más pequeña corresponde a este puntico acá, al origen, y la x más grande corresponde a la que se obtiene por acá en todo el extremo derecho, y esa ya sabemos que corresponde a x igual a 1 porque esa recta verde es exactamente x igual a 1. Nos preguntamos, ¿será que esta región también es tipo 2? Es decir, ¿será que la región es tipo 3? Veamos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con rectas horizontales. Nos damos cuenta de lo siguiente. Voy a cambiar aquí de color para que se note la diferencia con lo que voy a hacer. Entonces tomemos este otro color. Entonces, empecemos de abajo para arriba. Hago rectas horizontales, como la que está ahí con azul. Entonces, en esa recta horizontal que acabo de hacer con color naranja, nos damos cuenta que el extremo izquierdo cae sobre la recta naranja, que es y igual a 2x, y el extremo derecho cae sobre la recta azul, que es y igual a x. Entonces vamos a ir subiendo. Ya a medida que voy subiendo, pasa algo muy similar. Pero una vez cruzamos esa línea roja punteada que está ahí, nos damos cuenta que las cosas cambian, porque después de ahí, esas rectas horizontales me dicen que tengo el extremo izquierdo sobre y igual a 2x, pero tengo el derecho sobre la recta verde, que es x igual a 1. Es decir, toda la región no tiene el mismo comportamiento. Tengo un comportamiento
en la parte que está por debajo de la línea punteada y tengo otro comportamiento en la parte que está por encima de la línea roja punteada. Entonces nuevamente por debajo tengo que x variaría entre la curva naranja y la curva azul, pero después tengo que variar entre la curva naranja y la curva verde. Eso me quiere decir que la región no es tipo 2 porque no se puede escribir como x variando entre las mismas dos funciones en cualquier punto. En conclusión, la región es tipo 1 y por lo tanto esa es la manera como debemos describirla. Si nos detenemos un poco, nuevamente para recordar los límites, nos damos cuenta, si es tipo 1 empiezo con y varía entre qué y qué, pues ahí lo vimos ya con las rectas rojas, pero vamos a recordarlo, voy aquí a señalarlo nuevamente. Y varía entre la recta azul y la recta naranja, o sea entre y igual a x y y igual a 2x, y la x varía entre el puntico más pequeño, que es x igual a 0, y el punto más grande, que es esta recta por acá, que corresponde a x igual a 1. Entonces esa va a ser la descripción de la región. Y varía entre x y 2x y x entre 0 y 1. Nuevamente recuerden que el segundo límite siempre vamos a tomarlo constante. En el paso 4, ya una vez determinada el tipo de región, debemos resolverlo. Debemos decir que la integral en la región D de la función x por y de a, como dijimos en la región D es tipo 1, entonces primero integro con respecto a y después integro con respecto a x, siguiendo ese orden. Entonces primero con respecto a y entre x y 2x y después con respecto a x entre 0 y 1, que como sabemos esto quiere decir que primero hago la integral de adentro, aquí la puse entre paréntesis para que la vieran más clara, la integral de adentro con respecto a y lo que me dé después con respecto a x. Si integramos la función x por y con respecto a y, entonces x es constante y me quedaría integrar la función y, que es y2 sobre 2, entonces me queda x por y2 sobre 2 evaluado entre x y 2x, y el resultado después hay que integrarlo con respecto a x entre 0 y 1. Entonces reemplazamos, si y vale 2x, tengan muy claro qué es lo que están reemplazando. Si integro con respecto a y, entonces reemplazo la y. Entonces si y vale 2x, me quedaría 4x al cubo sobre 2 menos límite inferior. Si y vale x, me quedaría x al cuadrado por x, es decir, x al cubo sobre 2. Y ya eso es una función que solamente depende de x, que se puede integrar muy fácilmente por los métodos que ustedes conocen, y me indicaría que la integral que estoy buscando va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de 3x al cubo sobre 2, que finalmente da 3 octavos. Entonces, como se dan cuenta, en este ejercicio en particular era muy importante saber el tipo de región para poderlo desarrollar. ¿Por qué? Veamos como una observación lo siguiente. Esa es la misma región que teníamos antes y vamos a pensar que quiero hacerlo como una región tipo 2. Ya sabemos que no es tipo 2, o sí sabemos por lo que dije cuando estábamos describiendo la región, que después de esta recta roja punteada es que cambia el comportamiento de la región. Debajo de ella siempre la x varía entre la recta naranja y la recta azul, y después de la recta roja entonces variaría entre la recta naranja y la recta verde. Lo que eso quiere decir es que la región se puede descomponer en dos regiones. Y teniendo en cuenta las propiedades de la integral, podemos decir que la integral de la función xy en la región D es la suma de la integral sobre la región de 1 más la región de 2, donde las regiones de 1 y de 2 se pueden describir cada una por aparte con una región tipo 2, y ahí les pido que ustedes lo miren. Vamos a hacer simplemente una de ellas aquí para que nos entendamos. Digamos la región de abajo. En la región de abajo me dice que la x varía entre la x de la curva de la recta naranja y la x de la recta azul. ¿Cuál es la x de la recta naranja? Que es muy importante saber eso. Si la recta naranja es y igual a 2x, entonces su x es y medios. Entonces decimos que x varía entre y medios y la x de la recta azul. En la recta azul y es igual a x o x igual a y, o sea que entonces x va a ser menor o igual que y. Una vez determinado cómo varía la x, nos falta saber cómo varía la y. En esa región de 1 la y más pequeña es 0 y la y más grande es esta y de la curva punteada que hay que determinar. ¿Cómo la determinamos? Pues por ejemplo nos damos cuenta que esa corresponde a la y del punto de intersección entre la gráfica de y igual a x y x igual a 1, la recta verde y la recta azul.
Ese punto de intersección sería y igual a 1 y nos quedaría entonces que llevaría entre 0 y 1. De manera similar encontramos la región de 2. Así que esta región no es tipo 2, pero se puede descomponer en regiones tipo 2. Sin embargo, este procedimiento va a ser mucho más largo que si se ve la región como una región tipo 1. Así que no va a ser una muy buena opción, a no ser que la función que queremos integrar solamente se pueda hacer primero como una integral de x y después integral de y. Bueno, entonces aquí vimos un par de ejemplos acerca de cómo hacer una integral doble en regiones generales. En la próxima clase, o en el próximo video mejor, veremos otros ejemplos de integrales.